Muy bien, vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Cuando pensamos en el Imperio Romano, a todos se nos vienen a la cabeza unas imágenes muy concretas. Pues sí, legiones marchando, senadores debatiendo en el foro, gladiadores luchando a muerte. Esa es la imagen clásica que tenemos grabada, ¿a que sí? Pero ojo, porque la vida en Roma era muchísimo más que eso, y en algunos aspectos era, sorprendentemente moderna. Pues como lo oyen, resulta que los romanos también se iban de vacaciones. Y tanto que se iban. Tenían sus destinos de moda, sus guías para no perderse nada de nada, e incluso se quejaban del mal servicio en las posadas. Así que vamos a ver cómo era eso de ser un turista hace 2000 años. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué llevaba a un ciudadano romano, sobre todo a uno de la élite, a meterse en un viaje que podía ser largo y, seamos sinceros, bastante peligroso? Porque no era solo por negocios o por ir a la guerra, no, había algo más. Y aquí está la clave de todo. El turismo en Roma no era para cualquiera, para nada. Era un privilegio, un lujo que costaba un dineral, mucho tiempo y a veces pues te jugabas el tipo. Estamos hablando de una actividad casi exclusiva de las clases altas, de los que podían permitirse el lujo de escapar del calor y del caos de la ciudad. Y las razones para hacer las maletas eran de lo más variadas. Había quien buscaba las aguas termales por sus propiedades curativas. Otros simplemente querían huir del verano asfixiante de Roma y, de paso, claro, presumir de pedazo de villa en la costa. Luego estaba el viaje cultural por excelencia, ir a Grecia, que era como la capital simbólica del saber y el refinamiento. Y por supuesto también había peregrinaciones religiosas y gente que se movía para ver los grandes espectáculos y juegos. Vale, ya sabemos por qué viajaban. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuáles eran los destinos estrella? ¿Dónde se movía la jet set romana, por así decirlo? Si había un lugar que era el epicentro del lujo, del ocio y del postureo, ese era Baiae, sin ninguna duda. Imaginen un resort de lujo actual, pero a lo bestia y a la romana. Balnearios, villas opulentas con vistas de infarto al mar y una vida social que no paraba. Era el sitio donde había que estar. Si querías demostrar que pertenecías a la élite, tenías que ir a Baiae. Pero si lo que se buscaba era una experiencia exótica, algo para contar toda la vida, el destino era Egipto. Después de que Augusto lo conquistara, se desató en Roma una auténtica locura por todo lo egipcio, una egiptomanía. Su arte, su cultura, sus misterios, todo estaba de moda. Y claro, viajar hasta allí para verlo con los propios ojos se convirtió en el sueño de muchos. Lo que me parece increíble de esto es lo mucho que se parece a un itinerario de hoy en día. Los romanos con dinero se iban de crucero por el Nilo, alucinaban con las pirámides y visitaban el famosísimo Coloso de Memnón. Eran dos estatuas gigantescas y se decía que una de ellas cantaba al amanecer. Y bueno, como los turistas de todas las épocas, algunos no se podían resistir a dejar un recuerdo de su paso por allí. Y esto lo demuestra a la perfección. En la base del Coloso se han encontrado decenas y decenas de inscripciones de visitantes de la época romana. Nombres, fechas, grafitis en toda regla. Es un recordatorio fascinante de que, en el fondo, algunas cosas del comportamiento humano no han cambiado ni un poquito en 2000 años. Venga, pasemos ahora a la logística. Porque viajar estaba muy bien, pero ¿cómo se movían por un imperio tan gigantesco? Pues la respuesta es una mezcla de una infraestructura increíble y unos peligros muy reales. Es que la experiencia de viaje dependía por completo de tu estatus social. No tenía nada que ver. Los más ricos iban en carruaces diseñados para ser cómodos, suspendidos sobre cuero para no notar los baches, y se alojaban en las villas de sus amigos y contactos. Para el resto, el viaje era otra historia. Era mucho más duro. Carros que te dejaban el cuerpo hecho polvo, barcos de mercancías hasta arriba de gente y la obligación de buscar un techo en posadas de carretera bastante dudosas. Y es que esas posadas no siempre eran seguras, ni mucho menos. Las fuentes de la época nos cuentan historias terroríficas. Hablan de posaderos sin escrúpulos, de bandidos acechando en los caminos. Viajar para un ciudadano de a pie no era un paseo por el parque, sino una verdadera aventura que podía acabar pero que muy mal. Bueno, y si juntamos todas estas piezas, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué paralelismos podemos encontrar entre el turismo romano y el que hacemos hoy? Fíjense en esto, es genial. Los romanos tenían sus guías de viaje, como la de Pausanias para Grecia, que era su Lonely Planet particular. Nosotros, pues tenemos blogs y apps. Ellos planificaban sus rutas con los Itineraria, que eran unas listas de paradas y distancias. Nosotros sacamos el móvil y abrimos Google Maps. Obviamente la tecnología ha cambiado, y por suerte los riesgos son un poco menores. Hoy nos preocupa más perder la maleta que un posadero asesino. Pero la idea de fondo, esa de explorar, descansar y aprender, sigue siendo exactamente la misma.
Y con esto cerramos el círculo. Vemos que las motivaciones que empujaban a un romano a viajar por placer eran la salud, el estatus y la cultura. Así que la pregunta es, si tuviéramos esa oportunidad, ¿qué tipo de turista romano habríamos sido? ¿De los que buscan el relax y el lujo en un spa de moda o de los que prefieren empaparse de historia y arte en un gran viaje cultural? La lección dice mucho de las prioridades humanas, tanto de las de entonces como de las de ahora.